Bueno, vamos a tener tiempo, les pediría, tenemos como media hora de preguntas para enfocar en el tema, aprovechar la visita que tenemos aquí de estos tres panelistas y sacar el mayor provecho de eso. Entonces, a ver, después de Alfredo. Bueno, buenas noches. Yo la pregunta que quería hacer era para el señor Rodríguez, que vive en Cuba, que es involucrado muy cerca. En Cuba existen toda una serie de organizaciones opositoras al gobierno. A mí me gustaría saber su opinión de por qué no se ha estructurado, más allá de una oposición, un partido político. Bueno, lo primero que hay que entender en qué situaciones se lucha en Cuba contra el régimen. Y en los últimos tiempos yo estoy repitiendo una y mil veces una pregunta. ¿Qué oposición existe en Corea del Norte? Ninguna. Entonces, en el caso Cuba, que no es exactamente Corea del Norte, pero sí vivimos bajo un totalitarismo, el régimen tiene una astucia tremenda, actúa con total impunidad. Evidentemente, construir un partido como se conciben los partidos en el mundo democrático es una tarea imposible. Entonces, lo que sí hay organizaciones opositoras. Sí hay organizaciones opositoras muy bien conocidas, incluso con proyecciones políticas. Yo diría que uno puede ya empezar a poner en un mapa político. O sea, no es difícil para nada hacerlo. Que incluso también trabajamos en conjunto, tenemos también nuestras coordinaciones con agrupaciones también en el exilio, de acuerdo a las afinidades políticas también y visiones. Entonces, la construcción del partido político es muy difícil, pero lo otro, el germen, ahí está. Y el asunto es en qué medida crecer también, cómo crecer, cómo es posible crecer. Por ejemplo, en Cuba no es posible tener acceso a ningún medio de comunicación. No es posible ir a ningún espacio público a hablar con el cubano y explicarle cuál es el posicionamiento de nosotros. No es posible imprimir ningún tipo de documento, ningún tipo de papel en las cantidades suficientes como para llegar a un volumen grande de población. O sea, las cosas básicas que se tienen en cualquier país no existen en Cuba. Entonces, todo el trabajo que se viene haciendo en condiciones muy precarias, pero si uno valora cómo ha ido creciendo el impacto de la oposición, que viene desde dentro y fuera de la isla, en la población, es cada vez mayor. Nosotros hemos visto recientemente protestas en las calles por X motivos. Hay veces que si no llegó el agua, que si de momento cortaron la electricidad, o que si la policía está hostigando a los cuentapropistas, y las personas han salido gritando: vivan los derechos humanos y libertad para el pueblo de Cuba. Dos cosas que se gritan muchísimo cuando, sobre todo en Todos Marchamos, se hizo la campaña para tratar de convertir el espacio público en un espacio político y pidiendo la liberación de los presos políticos. Y entonces eso lo que nos dice es que, si bien no tenemos el impacto que evidentemente queremos tener y sabemos que vamos a tener en algún momento, pero sí sabemos que eso va a aumentar. Pero honestamente, aplicar el patrón que se aplica incluso en otros regímenes dictatoriales, autoritarios, en Cuba, no es muy válido. Yo le decía porque hay que diferenciar en lo que es un grupo opositor y lo que es un partido. El partido político es un salto de calidad dentro de una oposición. ¿Eso es prohibido? No, pero independientemente de que sea prohibido, España prohibía la lucha por la independencia y se dio. O sea, no es una cuestión de que tú tienes que pedir autorización. Hay muchos ejemplos de países donde ha habido dictaduras, quizás no una dictadura totalitaria porque es única en América, pero ha habido dictaduras, se han creado partidos políticos y han ido progresando partidos políticos. Hay grupos en Cuba que tienen en su nombre el partido político, pero yo entiendo por partido político un grupo que tiene una membresía determinada. Una plataforma. La plataforma no es complicada. A ver, hay algo que yo quiero
en esa pregunta mencionar. Muchas veces dicen, la oposición en Cuba no tiene una visión de futuro, no tiene una plataforma, no tiene propuesta. Eso es falso. Si usted ahora mismo, yo me puedo sentar con calma a usted y decirle cuál es la visión que por lo menos en lo particular tengo y otros colegas tienen. Pero el problema no es ese, el problema es que cuando uno habla de un partido, uno habla también de una membresía. Y eso es lo que es imposible construir en Cuba. Entonces, a mí me parece, por lo menos yo, y ese es mi punto de vista, que empezar a esbozar y hacer grandes documentos cuando nosotros no podemos tener una interacción con un número determinado de cubanos donde se pueda estar discutiendo todo eso, sí, se puede hacer como ejercicio y se puede hacer como esbozo, pero al final hay que escuchar la opinión y la visión de muchos cubanos que hoy en día tienen miedo, son opositores o disienten de lo que pasa con el régimen, pero no se atreven a hablar. Yo creo que por eso el enfoque de la oposición en Cuba debe ser de una vez por todas acabar con ese régimen, y después van a aparecer todos los partidos, todos los grupos, o sea, todas las cosas que aparecen en el resto del mundo, porque nosotros los cubanos no nos diferenciamos del resto de los humanos absolutamente en nada. Entonces, a mí me parece que el primer paso es acabar con esa tiranía, y después todas esas propuestas van a llover porque las existen, pero no logran el impacto que deben tener, porque ni nosotros lo podemos comunicar al pueblo, ni el pueblo tampoco nos puede dar un feedback de lo que piensa. Vamos a dar la oportunidad a que ellos contesten bien rápido, si quieren ustedes contestar con un criterio, y después entonces vamos a las preguntas. Mientras más corto, vamos a la pregunta. Jorge. Bueno, yo quiero darles dos municiones para ustedes usar en las elecciones, aunque no tienen candidato, pero ustedes son oposición política. No, pero nosotros no participamos en eso. No hay elecciones. No hay elecciones, nosotros no participamos en eso. Le dije que no participan, pero usted está hablando aquí, usted está impactando en el proceso electoral que hay, pues está dando su opinión sobre el sistema electoral, ¿no? No, bueno, a ver, ok, vamos a hablar. Yo pienso, quiero decir que se están usando unos conceptos al uno hablar que está apoyando al régimen, aunque no quisiera. Voy a poner dos ejemplos. Primero, es que hablamos de aquello que es una revolución, y aquello no es una revolución. El concepto de revolución, universalmente aceptado, es algo bueno. Es algo, hasta cuando te venden un jabón, dicen, esto es un jabón revolucionario. Es decir, todo el mundo tiene que lo revolucionario es un concepto positivo porque es una evolución sobre la evolución, es algo que va hacia adelante. Y el régimen comunista es hacia atrás, es una esclavitud y es eliminar de todas las libertades y La derechos. pregunta es como conceptual, que el concepto del léxico revolucionario, ¿no es? Y eso le estoy diciendo que deberíamos usar los conceptos correctos sobre ese régimen. Ese régimen fue una contrarrevolución a la revolución de 1933. Fue precisamente eso. Esa es la número uno. A ver, ¿sí? Yo no creo que el problema es tomar demasiado en serio a Castro y a su teoría después de 59 años. Yo creo que una cosa que puede ser útil es empezar a ridiculizar las ideas del régimen. Y me acuerdo de un versito bueno de Samaniego, que es en la parodia del Parto de los Montes, y decía, hay autores que en voces misteriosas, estilo fanfarrón y campanudo, nos anuncian ideas portentosas, pero suele a menudo ser el gran parto de su pensamiento, después de tanto ruido, solo viento. Y eso le viene muy bien a Fidel Castro y a todos sus discursos fanfarrones y a 60 años de tonterías. Yo creo que hay que empezar a decir eso. Estamos hartos de oír estupideces que no funcionan. Y con eso solo ya tienes el programa de un partido. Estamos hartos. Y con decir estamos hartos de oír estupideces ya tienes algo en que todo el mundo está de acuerdo. Porque si nos ponemos a tratar de hacer una plataforma política complicada con la incultura jurídica que hay en Cuba, incultura política, porque no le han dejado a la gente estudiar cívica, vas a tener un marimagnum de ideas. Yo, por ejemplo, me puse a trabajar en un proyecto de reformar la Constitución del 40 porque le tengo pánico a una asamblea constituyente en Cuba con 500 delegados y cada uno con 1 hora para hablar. Eso lo que sale es una constitución que la del Brasil, que es mala, y llevan 30 años reformándola, la de Cuba va a ser
pésima, va a tener 939 artículos, porque la gente confunde lo que son los derechos constitucionales con las aspiraciones particulares de cada persona. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Antonio, hay que acabar con el asunto y ridiculizarlo. Y un mínimo común denominador, no queda más remedio, tiene un mínimo común denominador, porque no da para otra cosa. No hay una cultura política ni jurídica, la gente está simplemente aplastada. Entonces, me parece que el mínimo común denominador tiene que ser una idea que pegue. Walesa, en Polonia, cuando organizó Solidarność, lo que tenía eran 3 o 4 lemas. ¿Cómo ganó Trump aquí, que es un país culto? Make America Great Again. Tenemos que ir a una cosa sencilla de eso, que pegue. ¿Usted sabe cuál es la que estamos usando, doctor? Sí. ¿Más castrismo para qué? Perfecto. A ver, ¿tú quieres comentar? No, solo añadir que lo que no crece, decrece. Y si no progresa, retrocede. Y si la niñez no da paso a la juventud o a la madurez, entonces se convierte en un tipo de senilismo o de senilidad, lo que también se puede traducir como infantilismo. Yo creo que eso es lo que nos ha demostrado el proceso revolucionario en 59 años. ¿Otra pregunta? Ana María. Sí. Bueno, esta pregunta es para todos ustedes. ¿Dónde está el plan de reconstrucción de aquí, del exilio, para ayudar a la Cuba? Yo quiero saber dónde están, por ejemplo, la Asociación de Ganaderos, la Asociación de Arroceros, de Tabacaleros, dónde están todos esas fuentes de producción que pudieran invadir a Cuba una vez que estemos listos y fuera del castrismo. ¿Dónde está esa esperanza? ¿Quién la brinda? Y si eso sería para ustedes una inspiración y una vitamina para romper las caderas. Porque indiscutiblemente el turismo extranjero está a la puerta y está queriendo indiscutiblemente tener la forma como buitre de saquear la isla. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes no ven todo lo que podemos hacer nosotros por Cuba desde aquí. O sea que nos separa tampoco. Voy a intentar hacer un artículo, la riqueza intrínseca de Cuba. Y en realidad tenemos no solamente las playas y las costas y los mejores puertos que existen en el Caribe, tenemos recursos naturales, tenemos terreno fértil, y el cubano es práctico. En definitiva, tenemos una generación que la han machacado mucho, pero yo sí tengo fe que el cubano, si le dan oportunidad, va a ser algo interesante. Entonces, el problema no es lo de aquí, el problema es llegar y tratar de movilizar a los 11 millones de cubanos y ayudarlos. Para eso, obviamente, hace falta capital y competencia profesional. Existe capital en mucha gente que han tenido éxito y existe competencia profesional, pero van a tener que aliarse con la gente de Cuba. Por ejemplo, nosotros en Cuba teníamos un negocio que estaba empezando a crecer importantemente, que era el negocio de exportación de frutos y vegetales de invierno. Y hablo de eso porque mi suegro, que en paz descanse, hace 60 años convenció a los americanos de que mandaron los inspectores agrícolas a La Habana. Y entonces el asunto empezó a mejorar notablemente, porque antes llegaban los vegetales y los agricultores americanos pues protestaban y encontraban una mosquita, cualquier cosa, de vuelta a la lechuga, se acabó el negocio. Entonces logramos que fueron los inspectores a Cuba, desde que el momento que estaban en La Habana, pues empezaron a estar muy bien. Bueno, eso es un negocio que hubiera sido estupendo para Cuba y todavía puede ser, porque Cuba hay fertilidad, hay clima. ¿Y quién tiene negocio de frutos y vegetales de invierno? Centroamérica, los espárragos que uno compra a veces vienen del Perú, México, etc. Existe el Valle de Huines, que era el lugar más importante de exportación de frutos y vegetales. Bueno, ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Tratar de ver que los recursos naturales que tiene Cuba, particulares, sean explotados y que eso sea explotado con una tenencia de la tierra de una organización razonable. Por ejemplo, yo sí trataría en todo lo posible de fomentar una propiedad agrícola relativamente pequeña, de trabajo intensivo, para lo cual hay que crear las condiciones de financiamiento necesarias, que no son fáciles de obtener, pero se pueden hacer. De modo que eso dé trabajo y dé empresa.
Y como ese ejemplo puede haber infinidad de otros ejemplos, pero es cuestión de ir y trabajar con la gente y tratar de tener una verdadera independencia económica. Tenemos que hacer, la reconstrucción de Cuba tiene que ser a base de capital y capital privado. Y insisto en eso, porque si tratamos, mire, yo he sido bancario internacional toda mi vida. Si usted mete al Banco Mundial en el asunto, mete al Fondo Monetario, mete al Banco Interamericano de Desarrollo, apaga y vamos. Porque van a poner una serie de cláusulas absolutamente totalitarias de que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo demás allá. Y muchos de ellos no son ni siquiera cláusulas financieras, son cláusulas sociales, de la forma en que ellos quisieran organizar una sociedad. Ahora, si lo hacemos con un capital privado, puede ser, me importa un pepino que sean compañías americanas, europeas, etcétera, todo eso se puede regular inteligentemente. Pero el trabajo es obra de romanos, no solamente es eso, hay que crear también instrumentos de crédito. En Cuba no hay bancos, los 4 bancos que hay son pantallas del gobierno. Teníamos que crear una situación bancaria y un sistema bancario importante, no lo hay. Y tampoco lo puede haber fácilmente, porque para que haya bancos tiene que haber inspección bancaria y tiene que haber funcionarios bancarios que sean competentes. No los tenemos en Cuba, de modo que probablemente tenemos que permitir que se abran sucursales de los bancos americanos y poco a poco ir creando una función bancaria en Cuba y una juventud que aprenda el negocio. De modo que ahí tenemos trabajo para una generación. No es cuestión de lo que hagamos aquí. Aquí en definitiva no podemos hacerlo solo, tiene que hacerse con el pueblo de Cuba. Quisiera añadir a lo que el profesor dijo de que la reconstrucción de Cuba no solamente puede ser financiera, hay un proceso que es didáctico y que tiene que estar presente. Hay que trabajar como cristianos, como teólogos, como maestros. Creo que tenemos una alta responsabilidad, porque es reeducar a una sociedad que ha confundido términos dado a las necesidades presentes. Ese resolver, que hoy es muy común en Cuba, tiene que cambiarse por el de producir. Pero también el pueblo tiene que tener una seguridad, tiene que saber de que existe un Estado de Derecho, de que existe un sistema de justicia que es justo y que se aplica, y que usted va a estar amparado, que usted no va a estar, que usted va a poder vivir tranquilo mientras usted trabaje, que usted lo haga correctamente, y no que porque hoy tenga un carrito o tenga una casita un poco linda, mañana le van a tocar la puerta, le van a quitar todo lo que tiene y encima lo van a meter preso, y usted solamente lo único que ha hecho es trabajar. Esa confianza hay que crearla. Y hay que trabajar en restituir nuevamente lo que significa derecho, Estado de Derecho, lo que significa de que hoy yo voy a hacer una elección, voy a votar por una persona que yo elegí porque sé que esa persona me va a representar como debo ser representado. Si esto no se hace, estaremos, como diría Simón Bolívar, hablando en el mar. Yo puedo pegar la pregunta, que me iba a hacer una pregunta y la respuesta. No, si tú quieres hacer otro. No, es fácil. Dígame. Tú hablaste de que el comienzo es cambiar el régimen, ¿no? ¿Qué tú crees que puede ser el mejor catalista para procurar eso? Me pega perfectamente bien con la pregunta suya. Yo creo que las propuestas y la visión de qué se quiere construir en Cuba existe ya. Eso existe. Y hay muchísimos trabajos, bueno, el doctor habla del trabajo que ha venido haciendo, yo he leído muchísimos artículos de especialistas y evidentemente el contexto ha cambiado, se hicieron muchos trabajos en los 90 cuando el colapso del bloque comunista, pero ha cambiado en algunas cosas, en otras no. Yo creo que hay muchos de esos trabajos que son completamente rescatables y no tenemos que ponernos a intentar descubrir el agua tibia tampoco. En el exilio hay un capital humano, hay un capital financiero, hay un capital político, todas esas cosas están. De hecho, gracias a Dios, un pedazo de Cuba está acá. Si no estuviera eso, la nación sí estuviera totalmente atomizada. Porque Cuba, aunque estamos en el mismo territorio, pero el régimen ha logrado atomizar
la sociedad cubana y el país. Pero el tema es que muchas veces no queremos agarrar el toro por los cuernos, y ahí voy a su pregunta, y no queremos pasar. Hace unos días hacíamos un programa discutiendo algunos temas y Ayler lo mencionaba. Hay veces se quiere pasar a la otra parte y no se quiere acabar de atravesar el momento crudo, el momento difícil, y es precisamente tirar al régimen. ¿Qué hay que hacer para tirar al régimen? Bueno, primero hay que poner en coordinación o en la misma frecuencia a un buen grupo de cubanos. Yo creo que la mayoría de la gente está totalmente harta dentro del país. Eso Sino lo sabe perfectamente bien. Ayler, Claudio, todas las personas que visiten la isla y estén ahí saben que el cubano hoy en día está hablando como jamás lo había hecho anteriormente, y aparte sabe que no hay futuro para el régimen. El tema es cómo lograr romper esa barrera de miedo que tiene el cubano, cómo lograr convocarlos, cómo lograr llevarlos a que se produzca una protesta masiva, una presión interna tremenda. ¿Cómo hacerlo? Nosotros estamos intentando ahora nuevamente con esta campaña que mencionaba ahorita, que se llama Más Castrismo para qué. Y la campaña tiene como objetivo eso: se acabó esto, señor, ya esto no va más. Pero hay un elemento fundamental en cualquier tipo de campaña que se haga, y es cómo nos vamos a comunicar con el pueblo. Y en ese sentido, me parece que desde el exilio se puede hacer un tremendo trabajo. En Cuba hay muchísimas antenas ilegales. Radio y TV Martí tiene que tener una efectividad para llegar al pueblo cubano. Y nosotros tenemos que tener una comunicación con ese pueblo para decirle y empujarlos y guiarlos en esta es la línea para derribar aquello. No creo que tenemos igual que descubrir nada nuevo. La forma y las particularidades como van a ocurrir siempre dependen del lugar, pero el objetivo o la estrategia al final de sacar al pueblo a la calle para protestar contra ese régimen es la misma que se ha usado en muchísimas partes. Entonces me parece que hay que acabar de enfocarse en cómo vamos a tirar al régimen. De los que estamos dentro, que queremos el cambio real, los que están fuera, que también desean muchísimo ese cambio real, y empezar a empujar en conjunto. El momento es inmejorable, tanto por el contexto político, la situación económica del régimen, la situación social que tiene dentro. O sea, el momento realmente es el que no hemos tenido nunca. Entonces me parece que el punto es enfocarnos en vamos a acabar de tirar al régimen, y después, si alguien quiere elaborar un plan de X, Y o Z, o quiere hacer elecciones, que por supuesto van a venir, o quiere hacer consultas, o quiere hacer lo que quiera hacer, eso va a venir, y eso va a ocurrir si realmente estamos viviendo en democracia. Pero el primer paso es que hay que acabar de tirar el régimen, y hay que ponerse eso así como si fuéramos unas orejeras, no unos caballos que vamos empujando todos en esa dirección. Quizás no todos, pero una buena cantidad. Para aprovechar Eugenio, haz tu pregunta y a ver si otros que tienen preguntas, para que entonces ellos de una vez, como se va acercando el tiempo, puedan tal vez hacer una fusión de varias de las preguntas y contestar tu pregunta, Eugenio, y si otros tienen preguntas, pues así. Rodrigo, primero muchas gracias por estar aquí con nosotros. El Chavo, bueno, hace rato no nos veíamos, la última vez nos vimos ahí frente a Versalles, no sé si la acordarás, estuvimos juntos ahí, va. Mira, yo te quiero hacer una pregunta muy sencilla. Sí, lo mío no tiene, pero tiene su cosa. Yo creo que la oposición cubana está muy dividida. Es decir, yo, como parte de ser opositor, me he ido enterando poco a poco a través de las redes los problemas que tenemos internos. Yo creo que hay que pensar primero en pulir eso. Es decir, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué opinión ustedes tienen del proyecto Rosa María Payá? Antes de contestar, vamos a oír varias preguntas. Y así entonces, pues, ellos pues van a ir tirando rápidamente. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Edwin, soy de Nicaragua. Me interesó bastante el tema, ¿verdad? Que el simposio que nos invitó mi amigo Julio, le agradezco mucho. ¿Verdad? Muy amigo mío desde hace tiempo, soy opositor de Nicaragua. Yo actualmente vivo allá en Nicaragua. Y casualmente la denuncia que nosotros andamos haciendo aquí en Estados Unidos es acerca de los fraudes electorales en Nicaragua, que es una copla más o menos de lo que se está viviendo en Cuba, y es algo que ven a corte con el tema del simposio de esta tarde. No voy a leer mucho lo que tenía preparado porque la verdad que no venía invitado como panelista, pero sí con los puntos medulares, que son los que en realidad todos debemos de conocer, quizás algunos conocemos,
pero no hemos tocado muy a fondo, porque quería mencionar algo acerca de las organizaciones de Estado americano OEA. El secretario Luis Almagro, ¿verdad?, llegó a Nicaragua, se reunió con Daniel Ortega y con la dicha oposición que existe allá para avalar el fraude electoral. Entonces, para Luis Almagro, en Nicaragua todo estuvo bien, no hubo ningún inconveniente. En cambio, en Venezuela sí, hay que castigar. Viene aquí a Estados Unidos y dice, castiguemos a Venezuela, pero no a Nicaragua. A veces las mismas personas que nosotros hemos depositado confianza y creemos que nos van a fortalecer en el ámbito democrático en nuestros países, son las mismas personas que nos meten la puñalada. Y es difícil marchar con el enemigo en la espalda. No es lo mismo al enemigo que tenemos de frente que al enemigo que nos viene puñalando por atrás. Entonces, para hacer la mención de esto, el señor Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, está siendo buscado por Interpol por enriquecimiento ilícito. No sé si ustedes han escuchado artículos acerca de la situación de Nicaragua. Enriquecimiento ilícito de millones de propiedades que han comprado en España y en todos lados, ¿verdad? Y está siendo perseguido ahorita, incluso por los mismos Estados Unidos, con la ley Magnitsky, que ya está aprobada, que se la aplicaron a él. Otra de las cosas, ¿verdad?, en la cual me voy a enfocar en esto, que está muy interesante el tema. Le agradezco, muy buena la exposición, y ante todo, pues nos disculpamos porque veníamos perdidos, yo no vivo acá, pero logramos llegar. Cuando alguien tiene interés de algo, yo no me lo quería perder, para que ustedes no vean pues, y se llevaran esto que yo les quería regalar. En Nicaragua, actualmente en Estados Unidos, la congresista Ileana Rosler, ¿verdad?, con otros congresistas allá, acá, introdujeron una iniciativa de ley para Nicaragua, la prohibición de la tal NICA-A. La NICA-A, eso significa para mi país, ¿verdad?, una sanción de dinero para inversión para que el país siga en marcha. ¿Qué es lo que sucede? En los países que hay comunismo, a veces el mismo gobierno de Estados Unidos impulsa la economía en ese país. Miren, en Nicaragua acaban de pasar elecciones fraudulentas y el Fondo Monetario Internacional, el encabezado de los medios, dice: Fondo Monetario Internacional brinda un desembolso millonario a Nicaragua para ciertos proyectos. No me quiero extender en esto, pero sí ya, porque sé que bien. El punto de él, o sea, es totalmente cierto que Nicaragua es un caso, es uno de los secretos más grandes que hay de cómo, en efecto, tienes una dictadura disfrazada muy bien de democracia, y lamentablemente los demócratas la ven así. Ha tenido determinado auge económico, tienen el sector empresarial completamente cooptado, y sin embargo no se señala como dictadura. Hasta hay una oposición que vive del régimen dictatorial, o sea, que recibe remuneración. Entonces es muy lamentable lo que el caso de Nicaragua. Quisiera aprovechar antes que nos saquen para que ellos elaboren sobre la pregunta que hizo Eugenio. Por favor, los tres. Gracias, Edwin. Bueno, yo empiezo por el tema de la unidad. Repito un poco lo que dijimos ahorita, lo que decía ahorita. Yo pienso que hay que tener una visión de qué es lo que uno quiere en el futuro inmediato. Yo lo que quiero en el futuro inmediato es tirar al régimen. A mí no me interesa que el régimen se reforme. A mí no, aparte, no tiene ni la voluntad política, ni nunca lo ha manifestado que lo quiera hacer. O sea, de por más que entonces es una fantasía. Pero no me interesa que el régimen se reforme. No me interesa que quienes hoy están en el poder, o esa élite, o los descendientes de ellos, sean parte del futuro político del país. Tampoco me interesa. Y quisiera que en Cuba realmente se pueda construir una democracia, y no que haya una de las variantes que podemos ver en Nicaragua, o en Bielorrusia, o en Rusia, o en otro lugar. O sea, en base a eso es que yo en lo particular enfoco mi trabajo, con el grupo que trabajo, pero te respondo a nivel personal. Si hay otras personas que están viendo que el régimen es posible reformarlo, que quizás si añade tal elemento o tal otro elemento, entonces nos va a ir un poquito mejor, y entonces en el futuro, o sea, yo respeto la visión de cada cual, pero no la comparto,
y en algún momento podemos coordinar en ciertos puntos, pero no voy a construir lo que se entiende como unidad con esos grupos. Eso es un error. Bueno, yo le respeto a usted su punto. Es mi opinión. Exactamente, ese es su punto. Yo le digo cuál es el mío. En que la oposición cubana esté... Bueno, discúlpeme, déjeme decirle mi respuesta. Deme chance y yo le doy mi respuesta. Bueno, deme chance y yo le doy mi respuesta y puede que estemos de acuerdo, puede que no. Así es este mundo. Sí, así es. Es que lo bueno respecto, por ejemplo, a lo otro que me preguntaba del plebiscito, del proyecto de Rosa. Yo creo que el voto como herramienta funciona en las democracias, no funciona en los totalitarismos. En las dictaduras no funciona y mucho menos en los totalitarismos. Entonces, en lo particular, la idea del plebiscito, yo creo que tiene dos elementos que para mí son suficientes, pero son dos elementos muy débiles. Uno, la parte teórica. Las libertades individuales no pueden ser sometidas al mandato de las mayorías. Si mañana se hace ese plebiscito en Cuba y el 99,99999 vota que no quiere sus libertades, bueno, yo voy a seguir luchando porque yo quiero las mías. Entonces, ese resultado para mí no dice nada y por ende el proceso teóricamente no lo veo con sentido. La otra parte, la práctica, ¿qué fue lo que vimos hace unos días? El mismo show de siempre. El régimen no tiene absolutamente ninguna voluntad política. El régimen sigue haciendo y deshaciendo lo que le da la gana. Y brindarle la oportunidad de crear una expectativa falsa o de hacer un proceso espurio un poquitico más disfrazado, todo eso es alargarle la vida al régimen. Y estamos viendo muestra de eso Venezuela. Entonces, informaciones de físico, y yo me baso en hechos concretos. Si yo veo que eso no funciona, ni en lo teórico, ni en lo práctico, pues sencillamente no lo tomo. Ese es mi punto. Yo creo que el mayor peligro después que desaparezca el régimen es lo que viene después, porque hay un momento de transición que es un momento muy peligroso. Hay que darse cuenta, yo creo que eso sí, en Cuba tienen que empezar a pensar en eso, en la oposición, que es un país profundamente quebrado, no quebrado, ultra quebrado. Y de eso sí sé algo porque he tenido que funcionar en mi carrera banquero con muchos países en problemas. De modo que hay que estar consciente de eso, hay que estar consciente de que te van a ofrecer financiamiento los organismos internacionales y como decía el señor, los organismos internacionales no van a... Hay bastante ingenuidad en ese sentido de lo que puede pasar. Cuba tiene que empezar a pensar cómo vamos a reconstruir el país, la cantidad enorme de dinero que hace falta y pensarlo, de hacerlo con capital privado, porque con una compañía privada se puede pelear y se puede ganar. Pero con un organismo financiero internacional es imposible pelear y es imposible ganarle porque tiene el apoyo de todo el mundo. Hay que empezar a tener los pies en el suelo en eso, porque en el momento en que quites al régimen, entonces llegan todos los buitres a darse vuelta. Y hay que empezar a ver quiénes son los buitres y cómo lo voy a manejar. Para ustedes lo que debieran pensar es con cierta gente capacitada, sentarse a pensar en esos datos, de traerlos aquí, a hablar con gente que conozca del problema y ir pensando cómo te puedes organizar para el palo que viene. Porque después que quites a Castro, van a venir 50 señores diferentes con una cara muy simpática, pero con un garrote también. Y hay que pensar, no estoy hablando de ultranacionalismo ni de todas las cosas estúpidas que dicen los comunismos, como te estoy hablando de la realidad de las cosas que suceden todos los días. Ahí sé que lo que tienen que tener mucho cuidado. Ustedes deben tener mucho cuidado, ten mucho cuidado con lo que viene después, porque no es la primera revolución y la primera contrarrevolución que tiene éxito al principio y después se malogra. Mira, en Rusia creyeron que iban a tener libertad y ¿qué es lo que tienen? Pura oligarquía asquerosa con una serie de señores ahora que son los millonarios rusos que andan por donde quieran y se permiten el lujo de envenenar a quien quiera y de comprar a quien quiera. En Cuba no tenemos los recursos naturales de Rusia, pero te pueden pasar cosas muy desagradables. Vamos a cerrar con Raudel. Tenemos que cerrar porque si no, tú vas a cerrar. Yo no voy a contradecir ni lugar robarle más tiempo. Mire, como cristiano, como representante del Instituto PAMO, como defensor de las libertades, nosotros abogamos por la libertad de pensamiento y recriminamos precisamente en este momento al régimen de Cuba porque está
acabando, atropellando, enjuiciando en procesos ficticios a personas cuyo único delito es pensar diferente. A mí puede gustarme, puede simpatizarme o no el proyecto que pueda tener X grupo, X partido, siempre y cuando esté dentro de las normas morales y no viole lo que se considera como derecho de Estado. Él tiene derecho a pensar diferente a mí, yo no tengo por qué. El hecho de que piense diferente no tiene que ser precisamente mi enemigo, simplemente es una persona que piensa diferente. Esa persona se merece mi respeto, como yo también merezco el respeto de esa persona, aunque no comparta mi creencia y mi fe. Bueno, el conversatorio afuera lo podemos seguir. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Sí, claro.